Hola, soy Luis y estoy en este momento en el Zócalo de la Ciudad de México y en esta ocasión les voy a mostrar el corredor peatonal Madero. Esta es la calle más transitada de toda Latinoamérica y se encuentra justo entre el Zócalo y el Palacio de Bellas Artes. Entonces les voy a decir más o menos qué es lo que podemos encontrar, porque ojo, mucha gente pasa por ahí. Como dije, es la más transitada, pero no muchas personas saben lo que hay dentro de esa calle. Entonces, vamos a eso. Y justamente esa calle de allá es el corredor peatonal Madero, la más transitada de toda Latinoamérica, y hacia allá vamos. Y justo aquí inicia la calle, el corredor Madero, corredor peatonal Madero. Aquí hay que tener cuidado porque hay muchas personas y es fácil confundirse. Es esta Avenida Francisco y Madero. Y pueden observar que aunque en este momento está bastante nublado, no hay sol, hace un poquito de frío y creo que va a iniciar a llover, hay muchísima gente todavía. Esto no impide que haya tantas personas caminando. Y es que todo esto está lleno de tiendas, lleno de restaurantes, joyerías. Hay como sin fin de lugares por los que pasar, y también la arquitectura es como demasiado linda. Te hace como recordar lo actual con lo antiguo. Hay que tener siempre cuidado aquí en las calles porque ahorita todavía podemos pasar. Está detenido, hay mucho tráfico, pero los autos, las personas a veces no tienen cuidado, entonces es como muy importante. Creo que este va a ser el primer video que haga en la lluvia, porque vaya que tengo mala suerte. Aquí pueden ver muy bien el centro joyero. Creo que es el más antiguo o el más importante o el más famoso de la Ciudad de México. Aquí es donde se encuentra el Museo del Estanquillo. Ese edificio que ven ahí es el Museo del Estanquillo y tiene las colecciones de Carlos Monsiváis. Entonces, además de tiendas, pueden aquí venir y disfrutar de los museos. Esas personas que hacen sonido con estas cajas se llaman organilleros y son las personas encargadas en darle sonido a la ciudad. A esto es a lo que me refiero. Inclusive, aunque el semáforo está en rojo, muchísimas personas se cruzan la calle. Como pueden ver, para nosotros sigue en rojo, pero a las personas no les importa. Entonces, ya cambió, ahora sí podemos pasar. Pero esto aplica para las personas, los transeúntes, las personas que van caminando, como para los autos. Entonces, si llegan a venir por aquí, tengan mucho cuidado. Siempre fíjense, aunque solo sea de un solo sentido a la calle, fíjense en ambos lados porque hay muchos accidentes por aquí. Miren nada más las joyitas que podemos encontrar caminando. Esa torre que está hasta allá es la Torre Latinoamericana. En su momento fue el rascacielos más grande del mundo y fue la primera torre en implementar un sistema constructivo
antisismos en la ciudad. No sé si saben, pero en la Ciudad de México tiembla demasiado, tiembla muchísimo. En muchas partes de México, pero más en la Ciudad de México porque está encima de un lago y se siente aún peor los sismos aquí en la ciudad. Entonces, ese edificio, la Torre Latinoamericana, es emblemático de la ciudad. Y entonces no hay pierde. Siempre que pueden ver, antes también no era tan famoso tener smartphones, teléfonos. Entonces mucha gente, cuando simplemente quería saber la hora, veía hacia la torre. O cuando se llegaban a perder en la ciudad, al menos sabían que en la Torre Latino se podían empezar a ubicar. Este tipo de personas son organilleros. Que Dios te dé más, amigo, bonita tarde. En los organilleros podemos cooperar con algunas monedas que sobren. Estas personas, como tal, no reciben un sueldo. Es una profesión muy antigua para la ciudad. Entonces, simplemente se acercan a ti y te piden una cooperación voluntaria. Si quieres darles dinero o no, pues depende de ti. Pero yo pienso que son de esas cosas que si no las cuidamos, si no intentamos ayudar, no nos afecta dar un peso, 2 pesos, una moneda a estas personas. Es probable que desaparezcan en algún futuro. Entonces es mejor intentar conservar al menos algunas tradiciones de nuestra ciudad. Lo que les digo, también los vehículos se quedan a medio camino. Cuando el semáforo está en rojo, aquí las personas no les importa, se quedan a mitad del camino. Entonces, sí, siempre con mucho cuidado. Las personas no respetan, los autos no respetan. Mucho cuidado. Este es otro tipo de museos. Este, si no mal recuerdo, es el Palacio de Cultura de Citibanamex. Su papá de mis hijos. Todos estos edificios alguna vez fueron oficinas de gobierno, alguna vez fueron edificios importantes de la ciudad, no solo eran tiendas. Con el paso del tiempo empezó a ser más popular. Y de hecho, esta calle antes no era peatonal. Esta es una intervención urbana. Antes era una calle como cualquiera, había muchos vehículos. Pero hubo un proyecto sobre espacios urbanos, de cómo podemos mejorar a la ciudad, a las personas también, con más espacios urbanos, más espacios habitables. Entonces se decidió quitar esta calle como una calle para vehículos y hacerla peatonal. Y desde entonces se ha vuelto la más popular en Ciudad de México. Ya llegamos a la Torre Latino. Este templo es el Templo Nacional Expiatorio San Felipe de Jesús. Uno de los más antiguos de la Ciudad de México. Y este edificio de aquí es más, vamos a ver si podemos entrar. Es el antiguo templo de San Francisco.
Si pueden escuchar, el sonido también cambió, ya que está como escondido de la calle. Este templo es de los más antiguos, es el templo de San Francisco. Y es hermoso. Nada más, miren todos estos detalles. Son esculpidos en roca. Y todo esto es barroco. Siglo XV, siglo XVI, siglo XVII iniciaron a este tipo de edificaciones. Inclusive al salir se puede ver que está metido, está como sumergido, está oculto. Y esto me gusta bastante porque aunque están prácticamente uno al lado de otro, la calle y este edificio, el aura es completamente diferente. Uno es religioso, otro no. Y hablando de lugares de auras, miren este edificio. Esta es la Casa de los Azulejos. Está casi terminando la calle. Y este de aquí es la famosísima Casa de los Azulejos. Este ahora es un restaurante. Es un restaurante, Sanborns. Y podría entrar ahí, pero comer ahí es un poquito caro. He entrado algunas veces, pero no, hoy no. Pero todo esto, ¿por qué se llama la Casa de los Azulejos? Bueno, toda la fachada son azulejos. Aquí se pueden encontrar, ya estamos a punto de terminar el corredor peatonal. Si pueden observar, estamos en el final. Aquí está la Torre Latinoamericana. Este es el atrio de San Francisco. Y aquí se pueden encontrar algunas obras de arte. Esta es la entrada para el mirador. El mirador de la Torre Latinoamericana. Está bien, me gusta este mirador, pero mi recomendación, hay mejores lugares para ver la ciudad. Y aquí hay un café. Algún día tal vez les muestre cómo es el café, pero hay un café donde la vista es mucho mejor. Es mejor porque te puedes quedar sentado bebiendo tu bebida y ver la ciudad de un mejor punto de vista. Y no pagas tanto, entonces... También lo que me gusta de estos lugares es que se puede sentirle el cambio de atmósfera. Y vean, solo estamos a unos pasos de la calle principal del Corredor Madero. Y el cambio es muy grande, muy notorio. Aquí hay calma, arte, vegetación. Y en cuanto llegamos a la calle, todo cambia. Dense una vuelta. Si están cansados, pueden venir aquí. Y aquí es donde termina el Corredor Madero. Cuando ven el Palacio de Bellas Artes es que ya terminó o ya inicia, depende de su punto de vista, pero miren esta vista que nos recibe. Estamos como encerrados y en cuanto se abre, ¡pum!, el Palacio de Bellas Artes. Tengan mucho cuidado aquí, ¿eh? Aquí hay gente que es amante de lo ajeno y aprovecha que hay gente junta o gente distraída para empezar a tomar sus cosas. Entonces, siempre con una mano en la cartera, una mano en el teléfono
Y también cuidado, porque aquí la gente es un poquito descuidada, los vehículos, y te pueden arrollar. Y bueno, muchas gracias por ver el video. Gracias por su apoyo. Gracias por sus likes, sus palabras, sus comentarios. Y ya somos 21 en el canal. Entonces, muchas gracias. Si les gusta esta clase de videos, solo me ayudan bastante si le dan like, si lo comentan. Y gracias por apoyarme. Entonces, seguiré haciendo videos sobre lugares que pueden encontrar en la ciudad. Y nada, espero que estén muy bien. Tomen agua. Adiós.